En el resto creo que faltan un par más. Si quieren contar, bueno, me presento primero, para los que no me conocen del sábado pasado, mi nombre es Luis, y bueno, voy a estar acá en la parte de radiodifusión, en la producción de podcast, presentando una idea para que, bueno, podamos en este marco llevar adelante este proyecto para contar historias desde los barrios, con este enfoque popular que presentamos el sábado pasado, y poder crear unos contenidos sonoros que reflejen un poco la esencia y la idea de este proyecto. Para empezar, bueno, si quieren contarme si alguna vez escucharon podcasts, cuáles son los que escuchan, 2 o 3 podcasts que les guste, o si nunca escucharon también, si alguno o alguna tiene algún programa o alguna experiencia en podcast también. Mientras esperamos que entren un par más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Aracena, soy de la provincia de Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. No sé si se escuchan bien. Perfecto. Bien, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de la Patagonia. Soy trabajador de medios de comunicación hace muchos años, pero bueno, en el último tiempo, por cuestiones de tiempo, no he podido estar presente haciendo radio, y bueno, el podcast ha sido una buena herramienta como para poder seguir en contacto con el contenido radiofónico, y actualmente estoy realizando podcast con algunos alumnos, también de algunas cátedras, pero lo que tiene que ver justamente con cuestiones vinculadas a la carrera, ¿sí? De cómo se llaman o dónde los suben, si querés dejarnos en... Sí, están a través de Spotify, los pueden buscar como Teoría Política y Social, es una de ellas, y otra de Economía Política 1, también son dos de los podcasts, que bueno, básicamente es teórico, ¿no? Todo tiene que ver en relación Claro. con temáticas de las materias, y bueno, puntualmente es como una guía y una ayuda para los alumnos que la están cursando, para que ellos, viste, irlos guiando en lo que son la lectura de algunos, justamente de algunos autores clásicos. No es muy divertido, muy entretenido, pero bueno, si alguno quiere ahí buscarlo y demás. Pero bueno, la idea es ir ampliando el contenido y no solamente que sea algo netamente académico, ¿no es cierto? Claro. Bien, bien. ¿Y algún podcast que escuches? Los de Anfibia me gustan mucho. Ah, Anfibia. Bueno, vamos a poner ejemplos Sí, un par. sí, 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 sí. Y bueno, el último que escuché hace un par de, sí, creo una semana, fue, bueno, una entrevista a Íñigo Errejón, que está súper interesante, así que sí, siempre trato de seguirlo. Genial. Genial, muy bien. Bueno, gracias por el comentario. ¿Alguien más que escuche podcast o que produzca? ¿Nadie? Bueno, yo diría, Luz, ya arrancamos. Si querés poner a grabar, somos Sí, ya estoy 20. grabando. Buenísimo. Somos 20, así que me parece que... A ver, Vane, si tenés micrófono, contanos en qué escuchaste y qué producís, o si querés dejarlo en el chat, también lo leo. Ok. Bueno. Ahí se suman un par más. Bueno, mientras tanto, lo que vamos a arrancar es, capaz que alguno o alguna no participó del encuentro pasado. Este es un espacio de enfoque popular en donde desde la parte gráfica, audiovisual y desde los podcasts intentaremos producir contenidos desde los barrios, en contacto y articulando con vecinos, vecinas de distintos barrios populares del país. Es un proyecto nacional que bueno, acá incluso lo vemos en la sala de participantes, hay compañeras y compañeros de distintas provincias.
Y en particular lo que vamos capaz que en la semana, ya no sé si recorrieron algunos barrios en la semana o lo tienen planificado para la que viene. Lo que vamos a hacer es producir contenidos que no solamente muestren una realidad, estén vinculados a una temática que se proponga. En este caso, durante el mes de mayo vamos a trabajar lo que es la economía popular, sino también entendiéndolo como un espacio contrahegemónico, ¿no? Que nosotros en general vemos contenidos tanto en televisión como en gráfica, como en radio, en podcast más o menos también, pero incluso en podcast no recuerdo si quizás hay gente que escucha y puede dejarlo en el chat, se lo agradezco también. No recuerdo algún podcast que tenga esta temática como eje principal, como articulador de los contenidos de su programa. Pero en general lo que vemos, en todo caso, cuando van a los barrios, en general es para dar para cosas muy puntuales, o si no, construyendo una visión que les sirve a los grupos hegemónicos, ¿no? Esto ya lo vimos un poco la semana pasada y en lo que intentamos en este espacio es poder generar otro tipo de contenido con un vínculo social y un compromiso también con la discusión de cuestiones que no siempre se visualizan o se hacen o se escuchan. Así que bueno, vamos a arrancar. Yo creo que ya es el momento como para empezar. Bueno, si hay alguien más que haya escuchado, que haya producido, Vane, si querés contarnos, buenísimo. Yo soy periodista también, periodista deportivo. También participé en algunos programas de radio, como columnista sobre todo, y estoy al frente de unos proyectos de podcast, y hablando con la Universidad Popular, generamos este proyecto para ver si lo podemos llevar adelante en todo el país. Eso es uno de los atractivos que tiene este espacio, es ser parte de un grupo que en varias provincias van a estar yendo a los barrios y van a estar produciendo estos contenidos. Cualquier cosa pueden dejarlo en el chat, o si quieren hacer un comentario también pueden abrir el micrófono. Vamos a empezar haciendo un repaso muy por arriba de lo que tiene que ver con el podcast, si bien me voy a detener en algunas cuestiones, sobre todo para poder dedicarme al proyecto final, que es el que van a estar poniendo en práctica en los barrios, y poder un poco sacarnos las dudas con respecto a eso y ver cómo lo que ya hicieron algo lo acomodan a este esquema, y también para lo que va a ser la producción, que va a ser básicamente la tarea de esta semana que viene, hasta el sábado próximo, que vamos a revisar lo que estuvieron trabajando. Bueno, esto es una presentación de este curso, que es un podcast. Pasa mucho que quizás conozcan podcast como recortes de una columna de radio, ¿no? Por ejemplo, el programa de Darío Zeta, ¿no? O sea, no voy a pronunciar el nombre porque es un poco complicado, pero ese programa o los de AM o FM, que son programas de 2 horas, 1 hora y pico, 2 horas, y van subiendo por partes. Bueno, es una manera de acomodar esos contenidos a Spotify, a iVoox, a otras plataformas y venderlo como si fuera un podcast. Pero el podcast en sí tiene un formato, tiene una propuesta sonora que tiene una identidad propia, ¿no? O sea, tiene desde el comienzo, desde el principio, está pensado como un contenido que tiene una duración. Algunos duran 20 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, en donde hay un objetivo, en donde hay un tono, una propuesta, que a veces tienen un poco de música de fondo, algunos no, depende también el tipo de propuesta que quieran llevar adelante.
Y una temática, en general son temas que les interesan hablar y quieren sobre eso en lugar de escribir un ensayo o escribir una crónica como en Anfibia o hacer un documental audiovisual. Bueno, hacen un programa especial en distintos episodios sobre ese proyecto. Y básicamente es un archivo de audio que va a estar alojado en un servidor, en una plataforma, que puede ser en Spotify, Evox, YouTube, Apple Podcasts. Hay varias plataformas que el oyente o la gente lo puede descargar o reproducir en cualquier momento. Esa es la diferencia con un programa de radio en donde o un programa de televisión, si vamos a la parte audiovisual, en donde el vivo es básicamente lo que lo diferencia. Acá en lo que es un podcast es un archivo de audio que cuando quieran, como quieran, si lo quieren escuchar 10 minutos pausarlo o si no escucharlo entero, lo pueden hacer. Esa es una de las características más importantes. Hay un montón el año pasado con el tema de la cuarentena, fue uno de los proyectos, fue una de las cosas que más creció, no solamente en el mundo, sino también en la región. No me acuerdo ahora el número exacto, pero en Latinoamérica fue uno de los mercados que más crecieron durante todo el 2020. Hay muchos proyectos que se van trasladando a podcast y a newsletter, capaz que también es otro formato que fue tomando el periodismo para poder llegar a más audiencias. Y hay de todo tipo. Hay podcasts que hacen un resumen al principio. Ahora pasa mucho que si ustedes van a Spotify, a la parte de biblioteca, hay una sección especial de podcast y distintos tipos de género. Hay muchos que son de noticieros o al principio del día, que son 5 o 10 minutitos que comentan algún tema o hacen un resumen de las noticias. Hay podcasts de entrevistas, hay podcasts en donde hay alguien que le gusta un tema, se pone un micrófono, graba y lo sube. Otros que son mucho más elaborados en el guión, que pueden llegar a presentar una historia, como es lo que aspiramos en este curso en particular. O si no, también están los de ficción, una especie de radioteatro, podría ser alguna simplificación, contando una historia con actores, actrices, y una... Bueno, no sé si... Luz, ¿podés silenciarlo? Estaba en la parte de los programas, sí. Donde, bueno, también se cuenta en varias temporadas, se va contando una historia. Hay distintos formatos también para reducir entre una gran cantidad de categorías que es propio de un formato que está creciendo y que se está diversificando y que se está enriqueciendo también de varias experiencias. Yo acá pongo 3 ejemplos, no sé si quizás les suena. Uno es este programa que se llama Te sigo desde Memento, de la productora Héroe, que son 2 periodistas, que muy fanáticas de un cineasta en particular, que es Christopher Nolan, que tiene una película que se llama Memento, por eso el título, y que cuentan, bueno, el recorrido cinematográfico del director. Tienen algunos invitados o invitadas para poder comentar algunos aspectos técnicos, algunos aspectos narrativos, o para comentar las películas. Y bueno, son 2 periodistas muy fanáticas de Nolan que tienen este tema en particular sobre los cuales se sientan a hablar y bueno, ya van por la segunda temporada, tienen varios capítulos hablando sobre Nolan en particular. Y si bien tienen una producción detrás, porque obviamente tienen un montón de información que van recopilando, que van buscando, van investigando, en sí tienen una edición que es bastante más sencilla comparando las otras 2, en donde ponen al principio un tema de la productora, una introducción, hablan
desarrollan durante más o menos son 40, 45 minutos lo que dura el programa, y luego cierran con lo mismo, una cortina de cierre y la invitación a que vean a que escuchen el próximo episodio, repasen las redes sociales, etc. Después está el otro, que es Realidad Conversada, que es un periodista que elige algún tema de la actualidad y hace una entrevista a un especialista. Y bueno, a veces es la entrevista grabada y a veces hace una introducción, comenta algún concepto y deja que el especialista amplíe y desarrolle lo que tratan en ese episodio en particular. No sé si alguien está hablando. Andrés, ¿me escuchás? Andrés. Y el último, que es... sí, te escucho. A mí, genial. No, gracias. Era por el tema del micrófono, nada más. Ah, dale, gracias. No, gracias. Y el último, que es, a mí es uno de mis preferidos, y que más o menos es el espíritu de este programa, y salvando quizás algunas distancias técnicas, que obviamente las consideramos, es Las Raras. Las Raras es un podcast que ya lleva 4 o 5 temporadas de 2 periodistas chilenas, y que cuentan historias. Ellos tienen un lema que es Historias de Libertad, que cuentan historias de distintas personas que tienen adelante un proyecto o una historia de vida muy interesante, de lucha, sobre todo. Básicamente ese es el leitmotiv del programa. Y son episodios de 25 minutos, más o menos, 20, 25 minutos, con un trabajo de producción increíble. Se nota que le hicieron varias entrevistas o entrevistas en profundidad muy largas para poder tener un montón de información y que igual vamos a escuchar un poquitito también, ahora en un ratito. Y que hay un desarrollo tanto técnico como de guión, sobre todo, para mantenerte enganchada en ese contenido durante los 25 minutos que dura, y que es quizás como uno de los máximos exponentes en lo que tiene que ver podcast, y en particular con el podcast en español, que lo recomiendo un montón. No sé si estoy yendo rápido, si quieren hacer alguna pregunta. Cualquier cosa, o levantan la mano o pueden comentar en el chat. Perfecto. Bueno. Bien. Gracias. Hay 3 plataformas, hay muchas, pero hay 3 donde pueden encontrar una gran variedad de podcasts. Les recomiendo que puedan escuchar, porque la verdad que si son productores de contenido, cuanto más puedan escuchar, leer o ver, van a tener también muchas ideas sobre las cuales poder profundizar o también nutrirse, ¿no? En Apple Podcasts, Evox, que es una de las plataformas más grandes de podcasts en español, y Spotify. En Spotify, como les digo, tiene una partecita que es de podcast, que sirve mucho para poder conocer nuevos programas. ¿Les aparece negra la pantalla? No, a mí no. No, para nada. Se ve la parte que dice plataformas. Ah, ok. Claro, bueno, buenísimo. No, porque a alguien le parecía negra la pantalla. Bueno, yo igual ahora después lo subo a un Drive y lo ven. Por si quizás quieren tenerlo. La plataforma, sí. Bueno, en Spotify tienen muchísimos contenidos que los pueden ver ahí.
Me falta confirmar esto, pero creo que los podcasts que vayamos a hacer lo vamos a ir subiendo a iVoox y después lo que tiene Spotify es que no lo puedes subir directamente, necesitas pasar por algún servidor y creo que vamos a usar iVoox. Luego lo vamos a difundir bien. Porque igual primero tenemos que, obviamente, grabar, producir, etc. Para producir el podcast vamos a tener 3 pasos, en líneas generales. En primer lugar, que es algo que vamos a hablar un poco ahora, que es el tema del diseño del proyecto, del programa. Luego la etapa de producción. Y después la difusión, ¿no? O sea, queremos que la gente lo escuche, que queremos que en las redes esté visible, cómo se ven los programas, o en una página web, etc. El primer paso es, esto lo de difusión lo vamos a dejar no sé si para el tercer o cuarto encuentro. Ahora nos vamos a detener más en el diseño, en la producción y en el próximo sábado vamos a enfocarnos sobre todo en esta parte de producción y algo de difusión. Bien, acá hay una mini plantilla que quizás nos puede orientar un poco a la hora de ordenar algunas ideas sobre las cuales van a ir girando este proyecto. Necesitamos que el podcast tenga un tema, ¿no? Un problema para abordar, un grupo de oyentes que vamos a querer que puedan escuchar lo que vayamos a producir. Y bueno, el tono, ¿no? O sea, por qué medio y cómo lo vamos a hacer. Si pudiéramos completar esto, podría decirse que sería más o menos que sería un podcast sobre problemáticas o sobre realidades en distintos barrios populares del país que ayuden a visibilizar justamente este tema. Que quieran difundir historias de cooperativas, de experiencias, de trayectorias, historias de los barrios. Eso va a estar atado igual a cada mes que se proponga alguna temática, así que esto más o menos va a irse completando con esta dinámica. Y ahí, bueno, por medio de historias, de entrevistas, de reflexiones, lo que a ustedes les parezca mejor para abordar, y esto ya viene en la parte creativa de cada uno, de cada una, con un tono más serio, más documental, más relajado. Eso también va a ir por el lado de su creatividad. Y que bueno, que pueda enseñar, puede ser que sea parte de algún proyecto también educativo, puede ser que sea parte de un tema estrictamente periodístico, que sea un documental sonoro, que sea, bueno, eso lo van a ir viendo. Pero bueno, esta plantilla más o menos puede ir ayudando a esto, ¿no? A diseñar lo que van a ir haciendo en estos meses. No hace falta que lo copien o que hagan un print de pantalla, ahora en un rato les paso un link donde lo pueden descargar. La temática del mes de mayo es la economía popular, ¿no? Eso el sábado pasado, si mal no recuerdo, habían hecho creo que habían completado 3 palabras de lo que ustedes les creían que era economía popular. No sé si quizás en la semana pudieron ir leyendo algo. La verdad que es un concepto que es bastante amplio también, ¿no? O sea, la economía popular entendida como una producción de los sectores populares, como puede ser parte también de una territorialización de la economía, aprovechando determinados recursos o espacios en el territorio. Puede ser entendida también como parte de la creación de comunidad, puede ser parte de una economía alternativa. Hay un montón de bibliografía que le dan cuerpo a este concepto. Y al haber tanta bibliografía también hay distintos ejes sobre los cuales puedan ir trabajando para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? O sea, estos enfoques. Y sobre todo, bueno, más allá de los distintos enfoques, hay protagonistas que van a ser parte de nuestras historias que
viven en los barrios populares y que tienen varios proyectos y varios emprendimientos o cooperativas, etcétera, que van a ser quizás el objeto de estudio o el objetivo de nuestra difusión. No sé si quizás quieren aprovechar ahora como para hablar algo sobre economía popular, si tienen alguna consulta sobre eso, y si quizás algo que estuvieron leyendo en la semana o del sábado pasado que les haya quedado o que quieran comentarlo. Como si no, seguimos, pero quizás estaría bueno como bueno, si quizás tienen alguna duda con respecto a esto, que va a ser básicamente el eje principal de la temática propuesta para mayo. Anímense, pueden abrir el micrófono, si no tienen ninguna duda, bueno, mejor. Bien. Cualquier cosa igual podemos volver para atrás cuando terminamos las diapositivas, que quedan un par más. Bueno, y ahora la parte de producción. La preproducción fue básicamente el tema del sábado pasado. Así fue parte también, en teoría, de la parte práctica de esta semana. Ahora lo que haríamos sería ver un poco lo que tiene que ver cómo ponemos esto en práctica, ¿no? O sea, durante la semana quizás estuvieron, bueno, viendo esto, leyendo sobre la economía popular, o yendo al territorio, hablando con las compañeras, con los compañeros, o viendo alguna cooperativa, o viendo algún trabajo territorial con sus facilitadoras. Y ahí quizás ya pudieron ir dando más o menos una idea o empezar a ver cómo van a encarar este proyecto. La propuesta, al ser al aire libre, al estar en movimiento, probablemente no puedan irse con una consola de grabación o con un micrófono para el celular, si es que tienen, genial. Seguramente la mayoría termine grabando con el micrófono del celular, lo cual está bien, es lo que tenemos a mano y es la manera más cómoda también para poder trabajar en este momento. Si llegan a conseguir algún micrófono chiquito, aunque sea, para conectar al celular, alguna de las entradas de audio, buenísimo, que le va a enriquecer mucho más lo que tiene que ver con la nitidez y también con la dirección del sonido. Pero bueno, no aspiramos a que gasten en estos materiales, ¿no? No, la tiraron. Bien. En la parte de producción también es importante que puedan leer un poco sobre economía popular, que si van a los barrios, también a ver un poco la historia de esos lugares, hablar antes con compañeras, con compañeros, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con quienes van a estar articulando este proyecto. Que puedan, antes de empezar con... Vamos, afuera. Vamos, Gabriel. Sandra, si podés silenciarlo. Genial, gracias. Que puedan hablar un poco antes de arrancar a grabar, tener también esa idea previa es fundamental para, quizás ustedes fueron al barrio o van al barrio con una idea y al hablar se dan cuenta que no iba por ahí lo que querían hacer y al haberles dado algunas pistas o algunos comentarios, se les despertó un nuevo camino para poder llegar a la producción que finalmente van a terminar editando. Después de grabar o después también, o en algún momento, pueden ir buscando algunos sonidos para ir acompañando el programa, el episodio, que enriquecen también un poco la propuesta sonora. Hay muchas bibliotecas libres de derecho, que son los que
que en general se recurren para poder subir las cosas, porque si no te las bajan o pueden llegar a haber algún problema en la discusión, o si le llegan a subir a YouTube, por ejemplo, y tienen un tema de fondo si superan los 6-7 segundos y YouTube lo identifica, se lo bajan o lo ponen en mudo, y no es la idea justamente que no se escuche. Y YouTube tiene igual un canal que es libre de derechos, de copyright, si no hay otras bibliotecas que tienen estos sonidos que les pueden servir como para, bueno, también complementar lo que están produciendo, lo que están editando. Esto también igual lo vamos a ver en el próximo encuentro, alguna sugerencia de programas, para que esto ya es la tercera parte, que es la parte de edición, ¿no? O sea, cuando tenemos ya las entrevistas, cuando tenemos los audios de los testimonios, o también los propios, capaz que vuelven a su casa y tienen algún micrófono o algo de mejor calidad y quieren hacer alguna introducción o quieren agregar algo de información. Bueno, ya cuando tengan todos esos audios, los ponen en algún programa, que puede ser un Audacity, Audition de Adobe, o Enero. O sea, hay varios que les pueden ayudar como que van a utilizar para poder darle forma a todo el material que fueron juntando. Y a eso agregarle alguna música de fondo en algunos momentos, en algunos segmentos del programa, o mientras están hablando como cortina. Pero esto lo vamos a ver bien el próximo. Bueno, vimos cómo diseñar el podcast, algunas ideas de producción basadas en la parte documental, en la parte de interiorizarse más sobre desde el lugar donde están trabajando, y también, bueno, esto, ¿no? De buscar algunos temas o algunos sonidos que puedan complementar lo que grabaron, además del contenido sonoro. No, ahora viene la parte del proyecto, pero no sé si quizás tienen alguna duda con respecto a lo anterior. Ok. El proyecto en sí de enfoque popular. La propuesta es hacer un programa con capítulos que duran entre 20 o 30 minutos, en donde se pueda abordar una historia, ¿no? O sea, de un barrio de acuerdo a la temática que se elija cada mes. Este mes, en el mes de mayo, va a ser el de economía popular. El contenido, bueno, va a girar obviamente a la historia de algún referente o referente del barrio, de algún comedor, de alguna cooperativa, fábrica recuperada, merendero, o sea, con lo que se encuentren en los lugares donde van a estar trabajando. Pueden reconstruir también la historia de algún lugar con testimonio de los vecinos, lo que su creatividad los lleve. Perfecto. ¿Cómo lo van a llevar adelante? Bueno, con entrevistas en profundidad al principio o durante ese encuentro, quizás sea 20 minutos de entrevista. Sumar testimonios de personajes secundarios, podríamos decirle, si están hablando de alguna historia de vida de algún trabajador o trabajadora de la economía popular. Bueno, buscar testimonio de sus compañeros y compañeras de trabajo, de los lugares donde están trabajando, si quizás están refaccionando un club del barrio, a hablar con los vecinos y vecinas para que cuenten lo importante que es el club, o con el director o directora del lugar, que cuenten cómo están trabajando, lo importante es poner en valor esos espacios de comunidad. Y en base a eso, con todos esos contenidos, bueno, también organizar cómo lo van a presentar, ¿no? O sea, si van a poner primero las entrevistas, mechando con los testimonios, ustedes al principio haciendo alguna introducción, presentando el lugar, alternando entre el entrevistado, la entrevistada y ustedes, y los testimonios secundarios. Bueno, eso
Yo ahora les voy a presentar algunos formatos que pueden ir usando como tomando ideas y que, bueno, puedan un poco basar una estructura de su programa. El guión es lo más importante, es lo más importante, ¿no? También incluso cuando ustedes van a entrevistar o van a juntar esos materiales, no van a hablar del partido de la semana pasada o de, no sé, si llovió o no, bueno, puede ser quizás alguna temática que tenga que ver con la temática, pero ustedes van a ir con una idea, con un enfoque, que es lo que les sirve para poder luego editar y que sean parte de su programa, ¿no? Esta es la idea, este es el proyecto que desde Enfoque Popular les presentamos y sobre el cual va a girar el trabajo que cada uno y cada uno de ustedes vayan a recolectar en los distintos barrios, junto con los facilitadores y facilitadoras, tratando de contar una historia relacionada a la economía popular. Esa es una síntesis. Bueno, y estos son algunos ejemplos. Quizás que recién habían comentado que les gustaban los podcasts de Anfibia. Bueno, acá hay dos. Uno es Fugas, que es sobre... Es un podcast que comenta un poco distintas historias sobre fugas de cárceles, sí, la mayoría son todas de cárceles. El primero es sobre Trelew, que ahora vamos a pasar un par de minutos. Es un documental sonoro. O sea, ahí lo que hacen es presentan una historia, entrevistan. El periodista al principio, cuenta un poco qué pasó, dónde queda Trelew, esta cárcel en Trelew, el contexto histórico, y luego va presentando a distintos entrevistados, a distintos militantes que formaron parte o que estuvieron en esta cárcel, o que fueron compañeros y compañeras, y va haciendo una seguidilla de testimonios, de entrevistas que van contando cómo fue esa fuga, la de Trelew. Y después, hay un cierre y nada más. Epidemia Ultra es un podcast, y además lo que también tienen estos podcasts es que hay una musicalización, como un ambiente que te hace sentir parte, o te lleva al lugar, ¿no? O sea, uno quizás cuando está viendo, por ejemplo, Trelew tiene un libro, La Pasión según Trelew, tiene varios contenidos, ¿no? Pero por ejemplo, La Pasión según Trelew, es un libro de Eloy Martínez. Tiene una película que es Trelew, que fue La Fuga, que fue masacre. Y quizás, cuando uno lo va leyendo se va imaginando cosas, cuando uno va viendo el documental, vas viendo imágenes o audios o recorriendo el penal, o también a los mismos militantes y a las mismas militantes también. Sí, queda grabado. Y acá, al hacer un podcast en donde vos quizás estás solamente con unos auriculares escuchándolo, también lo bueno que tiene este podcast es que con algunos ruidos o con alguna ambientación te hace sentir parte, o por lo menos te lo imaginás de otra manera. Epidemia Ultra también es un podcast que, con algún grado de una ficcionalización, por así decirlo, de algunos momentos del programa sobre alguna temática, hacen algunas entrevistas a distintos especialistas. Es un podcast que se dedica a analizar las experiencias de derecha que hay en el mundo. Cómo fueron surgiendo algunas expresiones como en España Vox, lo que tiene que ver con su equivalente en otros países de Europa. Creo que los primeros capítulos son de Europa. Y este es Las Raras, que es un capítulo que elegí, que se llama 59 balas, que aborda un caso de gatillo fácil en México, no, en California. En el marco de algunas... salió también en un contexto donde habían pasado también algunos casos de gatillo fácil, algunos casos de asesinatos
el de Floyd, por ejemplo, que fue bastante conocido el año pasado. Yo ahora primero se los voy a dejar en el chat, por si no se llega a escuchar. Esto guárdenlo. Es un enlace de Spotify. La página que es la de las raras. Tiene ahí todos sus programas. Y el podcast de Epidemia Ultra. Ahora los reproduzco 2 minutos para que tengan una idea de lo que estuvimos hablando. Y en principio ya terminamos lo que tiene que ver con esta presentación y hablemos ahora de lo que a ustedes les parece también, porque quizás no era lo que habían venido a buscar, o también, bueno, comentar lo que estuvieron trabajando durante la semana o alguna duda sobre lo que pueden trabajar en la semana. Ahora, a ver, vamos a ver si se puede escuchar. Ya les aviso. ¿Se escucha? ¿No? Ok. Y sí se escucha. ¿Cómo? ¿Se escuchaba el audio? A ver, volvelo a poner, Luis. No, ok. Yo lo escucho como, pero muy bajito, pero demasiado. No, no se escucha. Ok, a ver. ¿Ahora? ¿Tampoco? No, tampoco. No, no se escucha. Bueno. ¿Alguien sabe cómo hacer para compartir el audio o que yo estoy escuchando, se escuche en la pantalla? ¿Le pudiste levantar el volumen desde tu compu? Sí, Sí, está. está al máximo. Y yo les compartí, a ver, pruebo de nuevo. A ver, este. No, se escucha el audio. ¿Se escuchaba? No, se escucha como si estuvieran picando algo. Ok, no era lo que les quería presentar. Bueno, problemas técnicos. Bueno, los invito a ver si lo podemos. Ok, a ver.
Ok, ahí lo veo. Deme un minuto. Mientras tanto, ¿les puedo pedir a todos si van escribiendo en el chat nombre y apellido y de dónde son? Porfis. ¿Querés que lo intente yo sacándolo de los parlantes que tengo al micrófono? Sí, ahí les paso a ver, Paola. Probemos y escuchen a ver y me confirman. Una comitiva recorre los pasillos del penal. Al frente avanza a paso firme un hombre con uniforme militar. Lo acompañan 2 guardiacárceles y personal de civil vestido de saco y corbata. Al final del pabellón hablan con el jefe de seguridad de la cárcel. Le dicen que están haciendo una inspección sorpresa. Presidencia de militar, 5 años de liceo militar. O sea que para el que me escuchara en la voz de mando, era la voz de mando de un oficial. El jefe de seguridad abre el portón. El militar y sus compañeros se le van encima a los guardias. Les quitan las armas y los uniformes. Mientras nosotros nos vamos desplazando, el segundo grupo se va constituyendo y el tercer grupo va consolidando las posiciones que nosotros vamos dejando. Ocupan los puestos de vigilancia, la biblioteca, la cocina, la enfermería y la sala de armas. En 10 minutos, reducen a 60 guardias de uno de los penales más aislados de la Argentina, la Unidad 6 de Rawson, una fortaleza en medio del desierto patagónico. Ellos, ¿qué esperaban? Esperaban que el plan de fuga vinieran, como era lo tradicional, viniéramos de afuera. No estaban previstos, no estaban bien disciplinados ni organizados en un plan de fuga de adentro hacia afuera. Ahí está el efecto sorpresa. Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo: escapar. Pero solo algunas lo logran. Anfibia Podcast, en coproducción con Lunfa, presenta Fugas. En este episodio, La fortaleza en el desierto, parte 1. Bien. ¿Se escuchó? Después, No sé. sí, se escuchó, perfecto. Ahora te voy a pasar uno más, ya que estamos. De las raras que te pasé por el chat, si lo podés compartir. Dale. Las raras, perdón, el último. Sí, ese es el de las raras, episodio 59. Dale, ahí lo paso. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Después de haber estado meses en confinamiento cuidándose del coronavirus,
Un día, el periodista Dennis Maxwell se puso su mascarilla y salió a marchar. La verdad es que tenía más rabia que miedo a contagiarme. Dennis sabía que una manifestación iba a pasar cerca de su casa en Oakland, California, una ciudad que queda justo frente a San Francisco. Salir a la calle era una forma de decir, ya basta, ya es hora de terminar con el racismo sistémico y con la brutalidad policial que existe en este país. Para prepararse, Dennis se juntó con sus vecinos e hicieron pancartas y lienzos. Yo pinté un letrero grande con la cara de George Floyd y la frase "No justice, no peace". Sin justicia no hay paz. Pero esa marcha no era solo para protestar por el asesinato de George Floyd, que desató el movimiento Black Lives Matter. Además, protestaban porque en ese contexto y muy cerca de donde Dennis vive, la policía también mató a 2 jóvenes latinos, Sean Monterrosa y Eric Salgado. Los asesinatos de Sean y Eric, que recién se convertían en las nuevas víctimas de la brutalidad policial aquí en el norte de California, me recordaron el asesinato de otro latino, Alex Nieto. Nunca lo he podido olvidar, porque escuché las balas disparadas por la policía que lo mataron. Reconstruir su historia es algo que he tenido pendiente por años, y creo que finalmente llegó el momento de saldar esa deuda. Esto es Las Raras, Historias de Libertad. Después de gritar sus nombres en la marcha, durante semanas no me pude sacar de la cabeza los asesinatos de Sean Monterrosa y Eric Salgado. Los dos nacieron acá en Estados Unidos, pero sus padres son migrantes latinos, como yo. A Eric Salgado, de 23 años, lo mató la policía en la ciudad de Oakland, donde yo vivo, mientras conducía un auto robado. Le dispararon 40 tiros y además hirieron a su pareja, que estaba embarazada y perdió a su hijo. Sean Monterrosa, de 22 años, venía de haber participado en una manifestación por George Floyd. Estaba en Vallejo, una ciudad que está a media hora de San Francisco. Estaba fuera de un centro comercial en el que se reportaron saqueos, cuando un policía le disparó con un rifle desde una camioneta sin identificación y en movimiento. Sean estaba de rodillas y con las manos tras la cabeza. Todo esto me trajo de vuelta a los recuerdos de una tarde de marzo del 2014 en la ciudad de San Francisco. Yo llegué a vivir ahí hace 25 años, cuando emigré de Chile a Estados Unidos con el sueño de estudiar cine. Esa tarde yo andaba en bicicleta. Era justo el inicio de la primavera. Estaba en las faldas del Cerro Bernal Heights, uno de los más característicos de la ciudad, cuando escuché una ráfaga de disparos. Fue tal el estruendo y la cantidad de balazos que me asusté y paré de inmediato. El corazón me latía muy rápido. Miré para todos lados, pero no vi nada y me fui. Tarde supe que lo que escuché fueron decenas de balazos disparados por la policía, que mataron a un joven latino de 28 años. Se llamaba Alejandro Nieto. Esta tarde, Alex Nieto me ronda como un fantasma. Siempre he querido conocer en detalle su historia y contarla, para ayudar a que no se repita. La rabia que sentí por los asesinatos de Eric me hicieron decidirme, y finalmente contacté a su padre. Bueno, yo soy Nieto, soy mexicano. Vivo en un pueblito que se llama Tarimoro, Guanajuato. Refugio llegó a San Francisco a principios de los años 80, buscando mejores oportunidades. Se instaló en el barrio de Bernal Heights, donde ha vivido desde entonces. Ahí mismo nos sentamos en una terraza a conversar. Entonces sus hijos nacieron y crecieron acá, en este barrio. Los dos nacieron aquí, en este mismo hogar, pues en el hospital, pero vivíamos aquí mismo donde estamos ahorita. La esposa de Refugio se llama Elvira Nieto y también es de Tarimoro, en México. Mientras sus hijos crecían, ella trabajaba como empleada en un hotel. Refugio trabajaba esporádicamente en la construcción y era el encargado de cuidar a los niños. Alex era el mayor, nació en 1986. Aquel era muy amistoso,
Ale sí, de donde quiera lo saludaba y a la gente, por donde quiera. Para Alex, el barrio de Bernal Heights era su hogar. Cuando era niño, iba a una escuelita que está en el edificio de la biblioteca pública, a menos. Bien. Bueno, gracias Roberto por la ayuda técnica. Bueno, estos son dos ejemplos, ¿sí? En primer lugar quería mostrarles el de Fugas, que está buenísimo también, si lo pueden escuchar completo en Spotify, se los recomiendo. Por el lado de, no sé si notaron al principio, esos ruidos de los pasos o ese ambiente que va generando, como un plus a la hora de la producción, si es que quizás quieren agregarle algo de eso a sus historias. Y también cómo está pensado como un documental sonoro, ¿no? Bueno, eligieron un tema en particular que es la fuga de Trelew y fueron a buscar testimonios. Fueron a buscar testimonios y trataron de ambientar la historia. Y eso es más o menos también lo que podríamos hacer en el barrio, ¿no? O sea, ir a buscar testimonios, entrevistas, ruidos de lo que queremos contar, del contenido que queremos contar por medio de un podcast. Y el segundo ejemplo es el de las raras, también con material de archivo. Pasa en algunos que quizás ponen audios de noticieros que capaz que sobre una noticia que fue abordada por los medios, pero que había más para contar. Entonces, en algunos programas que tocan estos temas, en algún momento, bueno, pasan como especie de flash de lo que dijeron los medios, los noticieros sobre ese tema en particular, y después, bueno, arrancan con la historia. Bueno, con respecto a 59 balas, sobre este programa que hicieron desde Las Raras, bueno, en articulación con este periodista que fue contando la historia, le introduciendo algunas entrevistas, también puede ser algo muy parecido a lo que podamos llegar a aplicar en los barrios cuando vayamos a hacer este trabajo. No sé si quizás se entendió la idea, los ejemplos. Si quizás les suena también por otro podcast que hayan escuchado. Que les pueda servir también. Bueno, este es un espacio también que es un trabajo colectivo, ¿no? O sea, es algo que vamos a ir enriqueciéndonos todas las personas que forman parte de este proyecto en todo el país. Así que también es un momento como para aportar cada uno y cada una. Luis, no sé si me permitís la palabra. Sí, hablen quien quiera ir comentando. Bueno, me presento para los demás compañeros. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Roberto, soy de la provincia de La Rioja, más específicamente del departamento de Chilecito. Es un departamento que se encuentra en una ciudad que se encuentra a 200 kilómetros de la ciudad capital. En el caso mío, vengo más del palo de la radio, por hobby. En realidad mi profesión es más, yo soy licenciado en análisis de sistema, pero siempre fui por el lado de la comunicación más por hobby, y en este último tiempo me fui como tratando de encontrar un poquito más desde lo profesional y más que todo esta cuestión que uno viene haciendo más rudimentario, más artesanal, tratarle de empezar a dar un toque más, digamos, de técnico o más con técnica. Lo que encuentro en los podcasts en los últimos tiempos vine escuchando bastante, no tengo puntualmente nada en particular, sino fui escuchando diferentes tipos de podcasts, hasta podcasts también de otros países, no solamente latinoamericanos, sino también norteamericanos, tratando de encontrar diferencias. En
el caso de los norteamericanos son muy de hablar, sin música, siempre con entrevista, pero en el caso de Latinoamérica son de armar más este tipo de producciones que escuchamos recién, muy, muy interesantes, en la cual cuentan la historia o tratan de transmitir una historia, un contenido con diferentes cosas que te vayan llevando desde lo audiovisual, fundamental, obviamente, como siendo un podcast más del audio, pero tratando de llevar también como esa cuestión de que vos te vayas imaginando la situación y mechando con historias concretas o reales de entrevista. Y eso está bueno a la hora de cambiar un poco, como digo yo, que vengo del palo de la radio, que lo nuestro es más el fondo musical, hablar del tema o conversar con otra persona, pero contártelo de esa forma creo que atrae mucho más. Y más que todo en este momento que vivimos en un momento comunicacional que creo que la gente es lo que lo atrapa en el momento. Vivimos en tan instantáneo es todo ahora, que si hay algo que no me gusta le pongo pausa y me voy, o le pongo pausa y vuelvo, pero eso también te garantiza a vos que lo pueden escuchar en cualquier momento por esa cosa instantánea que tenemos ahora, que podemos dejar algo en algún momento y volver, o no volver nunca más porque no les gustó. Entonces eso también es importante a la hora creo, de armar estos contenidos, de siempre es un desafío de ir innovando y desarrollando cosas buenas. Así que creo que va a ser un lindo desafío, sobre todo en mi experiencia personal, como digo, venir desde un lugar donde ya hay líneas de hace décadas y años marcadas en lo que es la radio, en la radio, y ahora venir a sumarme a esta nueva propuesta de los podcasts que me parecen no solamente interesantes, fresco y hasta importante para mí como desafío de tener esa dinámica, de estar todo el tiempo pensando en proyectos e ideas para todo el tiempo tener contenidos nuevos en lo que uno quiera proponer. Gracias, Roberto. Sí, ahí, como comentamos, al principio hay distintos formatos, hay algunos capaz que es una persona, dos personas se pueden hablar y sin música, sin nada de producción, y otros como los que también resaltás que se diferencian por esto, ¿no? También, además del guión y de la manera en la que te atrapan en el contenido, bueno, se preocupan también por el ambiente, ¿no? Por tratar de meterte en la historia, que es el objetivo principal de todo proyecto también periodístico, es contar una historia y que te atrape, o la leas en una crónica, que lo veas en un corto, en un documental, en una película, y que lo escuches en un podcast. Eso es algo primordial. Bueno, no sé si alguien... antes que me olvide, dejo el link quizás quieran verlo, de lo que le presenté recién. Ahí está la presentación sencilla que armé ahí, y que hay un link a uno de los podcasts, al de Google. No sé, alguien más que quiera comentar algo de lo que escuchamos recién, que les haya llamado la atención, alguna idea que hayan pensado, capaz, alguna de lo que fueron en la semana, si pueden comentarnos en la semana que alguien fue a alguno de los barrios o habló con su facilitador, facilitadora, o grupo con el que iba a trabajar. Eso les iba a preguntar, si pudieron charlar con sus facilitadores para ir al territorio, o si ya tienen pensado algunas propuestas. Si tienen alguna dificultad, también sería bueno que lo charlemos, así pensamos entre todos. De alguien fue al barrio, en principio. O pensó algo. No importa qué, o sea, si quieren compartirlo o capaz que con los que escucharon recién se imaginaron algo. ¿Gisa?
¿Qué tal, Luis? Hola a todos. Bueno, nada, a mí se me crean dos dudas ahora, por lo que acabamos de escuchar, porque bueno, yo en el formato podcast la verdad que no escuché nada, así que bueno, voy a agarrar todas estas sugerencias para escuchar completo. Quizás ahora yo entro como en la parte más prolija, o sea, ¿qué quedaría más prolijo hacerlo? ¿Tipo narración? O sea, nosotros recopilamos, vamos a la obra, a la cooperativa en la que vayamos, porque a veces nos encontramos quizás con compañeros que son muy vergonzosos, se ponen nerviosos y al momento de la entrevista no llegamos a captar lo que queremos. Si bien ellos quieren decirlo, pero quizás no saben cómo, ¿no? Nada, ahí entra la duda. Bien, dijiste dos. Puede ser que haya sido una la que dijiste, O el formato entrevista tradicional, o sea, el ida y vuelta. Ok. Claro, la comparación, ahí estaba el dilema. Bien, bueno, sí, en principio, vieron que lo que escuchamos recién como que tenía como una introducción del programa, ¿no? La de fuga, que bueno, decía, bueno, quien entra lo primero que piensa es en escapar o algo así, o jugarse, que era una introducción que tenía armada para este programa, o el de las raras, que dice, esto de las raras, historias de liberación, creo que dice, y algo más. Bueno, eso quizás no hace falta en principio, o sea, lo que tendrían que ir haciendo esta semana y la próxima es, bueno, en principio pensar con lo que ya fueron y con lo que van a ir, decir, bueno, quiero contar esto. De todo lo que vi acá me interesó contar esto. Bueno, ¿cómo lo vamos a contar? Ya imaginándose alguna introducción, algún relato previo, como lo que vivimos recién, lo que escuchamos recién. Más entrevistas o solamente la entrevista. Bueno, eso también forma parte de la producción, o sea, no, si bien van al barrio y van a buscar entrevistas y van a captar sonidos, lo mejor que también como para ahorrar quizás otra visita, porque quizás vuelven y decir, no, quizás me hubiera gustado mejor haberlo encarado por acá y tienen que volver, o y capaz que no van a poder volver ahí. Entonces, lo mejor es ir, tener una idea sobre lo que quieren producir e ir al barrio ya con esa idea. Después ahí capaz que se le ocurre algo mejor, pero bueno, ahí lo ven. En principio sería ir a juntar ese tipo de material. Obviamente depende también con quiénes van a trabajar. Si quizás son personas que no muy receptivas para hacer una entrevista larga, bueno, quizás decir, bueno, con fulano y fulana yo voy a buscar que me digan, capaz que son un minuto que tenés para entrevistar, bueno, este aspecto, sí, contame, no sé, qué es la economía popular para vos, o quizás si ya la conocés a esa persona, que le gusta hacer un trabajo en particular, o que llegó al proyecto, o tiene algo, y que incluso lo llega a contar, porque capaz que ustedes lo conocen, y suele contar algo de lo que trabajan, o tiene algún vínculo especial con el trabajo, bueno, ir a que cuenten eso, que es más probable que lo cuenten, que quizás a esa persona preguntarle qué es la economía popular. Si además después se enganchó a hablar y le quieren preguntar qué es la economía popular, joya, se lo agregan. Pero bueno, van a entender seguramente, si van a trabajar con varias personas y si encima ya las conocen, bueno, tener un poco esa intuición, que es fundamental también para estos proyectos, de decir, bueno, con estas personas puedo hablar sobre esto, con estas personas esto otro, y si quizás con todas pueden hablar un montón, bueno, mejor todavía, hablan un montón. Después, si lo presentan más como una introducción, un relato, y después los audios de las personas, eso en la edición se ve. En todo caso, cuando se va editando, ustedes se graban en mejores condiciones, y después, en el momento de editar, bueno, arranca el audio de la otra persona sin su pregunta. O si quizás ven que está bueno, incluso también en las raras suelen dejar algunas repreguntas, que en el momento, bueno, le cortaste con algo y se hace complicado editar eso. Pero no se preocupen tanto por eso, sí en juntar la mayor cantidad de testimonios posibles y de información
y la mayor cantidad de contenido. Después en la edición, hasta quizás les sale algo completamente distinto. Pero bueno, mientras más entrevistas puedan hacer o registros sonoros puedan tomar, mejor. No sé si alguien tiene una mano levantada. No. Disculpa, hola. Yo más que nada quería como sacarme una duda. Entré Sí. un poco tarde. Así que nada. Entonces, como para repasar, digamos, para el próximo encuentro quedaría hacer esto que estabas diciendo, ¿no? Como una recopilación de materiales, que bueno, entraría esto, la entrevista, los sonidos, no todo el proyecto en sí. Claro, sí. Ahora te digo, Javier, lo que preguntaste. Con respecto a lo de Georgina, para el sábado que viene, en primer lugar, tratar en estos días, pensar qué es lo que, no sé cuándo van a, tienen alguna fecha como para ir al barrio, pero bueno, hasta ese momento pensar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren registrar, y sobre esa base, cuando vayan al barrio, bueno, hacer esos registros. El sábado que viene vamos a compartir qué fueron registrando, qué fueron tomando. No es que ya tiene que estar editado el sábado que viene, ¿sí? Para el sábado que viene lo ideal es que puedan tener la mayor cantidad de entrevistas o la mayor cantidad de registros posibles en base a una idea, ¿sí? A una idea que ustedes hayan pensado para este proyecto. No sé si quizás eligieron alguna cooperativa, eligieron algún club, eligieron algún trabajo, algún emprendimiento, o la historia de vida de algún trabajador o trabajadora, o de lo que hayan encontrado con respecto a la economía popular que les haya llamado la atención. Y ahí, bueno, el sábado lo compartimos y vamos viendo algunas maneras de encauzar eso que registraron y orientando un poco en el... No sé si eso tenemos todavía que verlo bien, el tema de la edición, pero bueno, ya para el sábado que viene vamos a tener más certeza con respecto a eso. Pero sí, en líneas generales, como resumen, para el sábado que viene como tarea, bueno, primero pensar un tema, que estaría buenísimo si quizás alguien ya haya pensado algo, lo pueda compartir en estos 2-3 minutos que nos quedan. Y registrar y tenerlo guardado. Capaz que en la semana le compartimos algún link, o mismo ahora cuando volvamos, como para que sí pueden ir subiendo en una carpeta con su nombre y localidad, lo que hayan juntado. Y si no, bueno, guárdenlo y el sábado lo vemos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Y una última cosa nada más, Sí. viste las plaquitas esas que estabas pasando, pero si por favor podrías enviarlas junto con los links que dejaste en el chat. Eso era lo último. Ok. Ahora las vuelvo a subir. Por favor. Bien, ahí está la de la presentación. Si es que podría Y ir, ahora si podrías quedar ok. guardado en el drive junto con, o sea, junto con Ok. las placas. Sí. Por favor. Gracias. En la carpeta que compartamos, ahí dejo una carpeta especial con este archivo. Sí, ahora lo vemos. Y después con lo de Javier del proyecto por zona individualmente, ahí depende cómo lo hayas, como me imagino, no sé, Luz, si me puedes ayudar con eso, pero me imagino que como se hayan anotado, vos te anotaste al proyecto Enfoque Popular y ahí imaginás un proyecto, un eje para trabajar, articulás con una facilitadora o un facilitador territorial y en el lugar de trabajo, bueno, haces todos estos registros, pero sería individual. Salvo que hayas trabajado en conjunto con alguien, porque también quizás está bueno
si quizás en tu localidad hay algún compañero o compañera más que esté con este proyecto, poder pensarlo y enriquecerlo con ese trabajo siempre suma. Por eso pregunté esto de si pudieron contactarse con sus facilitadores, porque quizás depende cómo tengan armado el trabajo, ¿no? Por ahí el facilitador elige un barrio en particular y desde ahí pensar, no sé, si cada uno trabaja, no sé, un centro comunitario, un club de barrio, una refacción, ¿no? Que se está haciendo también en ese centro comunitario. O sea, el trabajo es individual, pero bueno, depende cómo se hayan manejado con el facilitador o facilitadora para ir al barrio puntualmente. No sé si respondimos tu pregunta. Hablo poquitito porque, bueno, este es el primer encuentro en el que estoy. Mi nombre es Dani, soy de Jujuy. Yo no pude estar la semana pasada, me inscribí un día posterior, pero sí una compañera, ella me estuvo escribiendo en la semana, sé que iban a ir a un barrio el día viernes, yo por cuestiones laborales no iba a poder participar. Ella se llama Malena, es de Jujuy, y ella fue quien me envió nuevamente el link. Así que yo supongo que acá, por lo menos en Jujuy, deben haber ido el día viernes a algún barrio. Eso como para poder responderle. Bien, ahí de nuevo seguramente te contacten o ahora avisamos para que se contacten con vos y puedan coordinar otra visita y que puedas, bueno, en base a lo que vayas a ver, qué propuestas se te ocurre. Y eso, bueno, tendrías que hablarlo con la compañera y coordinar otra visita al barrio. No sé si capaz, Dani, llegaste cuando más o menos, llegaste al principio para ver un poco de lo que trata el proyecto, todo eso te quedó claro, más allá de que no hayas podido venir el sábado pasado. Okay. Sí, me quedó claro y bueno, si bien yo estoy un poco alejada en este tiempo de la parte radial, pero era algo que quería como un poco acercarme como también a la propuesta de lo popular. Me encanta lo del mini documental sonoro y por ahí lo que escuchamos también, ¿no? Me encantó. Sí, por ahí pensaba, una era con qué estaban editando, esa era una de lo que pasaba por mi cabeza, y otro a quiénes estaba destinado estos podcasts, porque por ahí escuché que duran entre 20 a 30 minutos, después al principio también se dijo entre 15 y 20 minutos, y por ahí yo pensaba, no sé, si pienso acá en Jujuy y pienso, por ahí yo tampoco consumo muchos podcasts, por ahí pensaba con mucho tiempo y también pensaba para quiénes estaba destinado este podcast. Quizás para personas de la universidad, capaz que sí te escuchan los 20 a 30 minutos, pero si lo pensaba de que si nosotros vamos y vamos a los barrios, si estos podcasts es para que la misma gente de donde nosotros tomamos estas entrevistas y demás, es para que ellos también las escuchen. No sé, por ahí lo veía como mucho tiempo, no sé, por ahí también incursionando o aprendiendo con ustedes este mundo de los podcasts. O sea, si ustedes dicen que lo mejor es 15 a 20, 30 minutos, es como lo que tomo, pero también me queda ahí como resonando esto, ¿a dónde se lo sube? Porque decían que habían plataformas, y después yo digo, bueno, pero estas plataformas, ¿quiénes las consumen? Y no sé, por ahí eran como algunas preguntas de las que me hacía. Sí, en principio quien había preguntado es individual, más allá que puedan llegar a trabajar de manera grupal, es individual, sí, hacer este trabajo, este recorrido individualmente. Y con lo que comentabas recién, sí, no hay un tiempo que sea más exitoso, o sea, depende del contenido que estés haciendo y el público, como decís, ¿no? O sea, las audiencias, los públicos. La propuesta es que sea un documental, que sea un contenido de 20, 30 minutos, que es también algo como para ir acercándonos a esta producción. La mayoría, salvo algunos casos, mucha gente
está acercando porque consumió un podcast o por curiosidad o porque un pasado en la radio y le interesa este formato o por interés. Así que también un acercamiento de 20-30 minutos está bueno, porque eso es un tema que te interesa y sobre ese tema juntas entrevistas o un registro y bueno, se crea un capítulo, un episodio. Por eso también es una propuesta de ese tiempo. Hay podcast de 10 minutos, hay podcast de 5, hay podcast de 2 horas. Hay mucha gente que se junta a debatir alguna película, alguna serie y están 2 horas hablando. Así que todo lo que tiene que ver con el tiempo, esto es más que todo una sugerencia. Después, si quizás tienen una entrevista con el referente o referenta del barrio, que es trabajadora popular y que tiene un recontra proyecto, es una entrevista que hablan de todo, a nivel social, teórico, político, económico, o sea, hay un montón de material y bueno, podemos pasarlo para 2 partes o queda un episodio de 40 minutos. O sea, siempre priorizar el contenido que se muestre de la mejor manera posible. Esto es como quizás, no sé, un examen que proponen una sugerencia de páginas y la verdad que si se pasa un poco más, no pasa nada. Para el próximo encuentro, como también creo que, no sé si lo había comentado, vamos a afinar bien este tema de la edición. ¿Sí? Vamos a presentarles algunos programas y si quieren ya ir avanzando con respecto a la edición. Hay algunos programas que son muy sencillos, en donde solamente ponen los audios, los recortan y los exportan con un archivo de audio final, al que además le agregaron alguna música o algo y listo. Y ya está, con eso alcanza, ¿sí? Para el próximo vamos a ver bien todo este tema de la edición y también el tema de las plataformas. La más fácil es subirla a iVoox, con el archivo en MP3. Bueno, lo subís se sube a una plataforma y bueno, ya queda guardado ahí, ¿sí? Es uno de los más fáciles para usar. Se completa con alguna imagen, un título, una descripción del episodio y listo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más para el próximo. Por eso lo que les decía, esta semana piensen un tema, piensen en algún eje sobre la economía popular, registren lo que puedan registrar, o tengan pensado qué es lo que quieren registrar, las entrevistas para hacer entre esta semana y algunos días quizás de la próxima, y ahí vamos a avanzar sobre lo que tiene que ver con la edición, la publicación y la difusión. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo la próxima. Sí, Sandra, vamos a hacer una introducción a la edición. También muy introductorio para que ustedes, cuando tengan los contenidos, cuando tengan los audios, lo puedan poner en un programa, que puedan elegir quizás algunos de relatos, de entrevistas, de testimonios de música, los puedan ordenar, cortar, guardar y exportar. ¿Sí? Eso más o menos lo mínimo como para poder trabajar. Después hay cosas más avanzadas, hay distorsionadores de voz, algunos efectos, son cosas que quizás más que le pueden enriquecer el audio, pero bueno, como para tener una introducción y poder ir avanzando con respecto a esto, el sábado que viene vamos a presentar algunos puntos, algunos programas que puedan descargar. Luz, se me fue. Bueno, está. Creo que ya tendríamos que ir volviendo, ¿no, Luz? Sí. Si no hay más dudas ni nada, vamos a ir cerrando. O sea, ¿alguna pregunta o si quieren comentar un eje así cortito en un par de minutos? ¿No? Bueno. Una consulta nada más. Sí. ¿Dijeron que hay como un drive en donde están compartiendo materiales? Va a haber un drive. O va a haber alguna plataforma, claro, que en la semana le vamos a pasar un link y ahí ustedes, si quizás alguien ya tiene audios o en estos días va a registrar algo y lo quieren subir ahí,
bueno, lo pueden subir. Pero bueno, en estos días les pasamos el link con la plataforma para compartir contenidos y bueno, para ir subiéndolo ahí. Si no, el sábado que viene, o si no, guárdenlo y el sábado que viene les pasamos el link del Drive. Pero sí, a ver, vamos a trabajar con alguna plataforma también para poder ir viendo lo que van subiendo. Bien, porque había escuchado también que si habían leído algo sobre economía popular o algo de eso, entonces pensé que estaban compartiendo material también o algo. No, eso fue del sábado pasado, que hubo una introducción al concepto de economía popular y sugerimos algunas lecturas o si pueden en la semana ir viendo más o menos de qué trata esto. Y nada más, no es que haya un drive con artículos o bibliografía. Bueno, pues ya, entonces nos vemos ahora vamos a la sala principal. Y nada más, ¿no, Luz? No, nada más. Bueno, en principio nos vemos el sábado que viene. Cuídense. Nos vemos, chao, chao. Y gracias.